Saludamos con muchísimo gusto a Andrés Oppenheimer, que ya lo tenemos listo en la vía telefónica. Andrés, ¿cómo le va? Buena tarde. Hola Emilio, gusto en saludarlos. Estaba escuchando recién lo que comentaba con Fabiola sobre la situación de un relativo mejoramiento de la situación del COVID en México. Yo, Emilio, no quisiera hacer un aguafiestas, pero para poner las cosas en contexto, quiero contarte que aquí donde yo vivo, en Miami, en la Florida, estamos teniendo un récord absoluto de casos de COVID, no reciente, sino desde que empezó la pandemia. Fíjate que este fin de semana hemos tenido 23.000 contagios por día. Esto es más que en ningún día desde que comenzó toda esta pesadilla hace ya más de un año y medio. Tú me preguntarás por qué. Bueno, ayer lo dije sucintamente en un Twitter, no es ningún misterio. Acá no hay mucha ciencia. Es sencillísimo, Emilio, es sencillísimo, Fabiola. La gente se relajó, tenemos un gobernador en Florida, Ron DeSantis, candidato supuesto a presidente, trampista al máximo, que se ha ufanado de relajar todos los controles para abrir la economía. Se opuso, por ejemplo, a que las compañías de cruceros y otras empresas impusieran obligación a sus clientes de usar, de estar vacunados, por ejemplo. Retuvo fondos a las escuelas que querían imponer mascarillas faciales a los jóvenes. O sea, hizo todo lo contrario de lo que recomiendan los científicos. Incluso se rió públicamente de Fauci, el Anthony Fauci, el académico, el científico más reconocido en Estados Unidos en este tipo de enfermedades y presidente del centro más importante de estudios de estos temas. Y entonces, Emilio, pasó lo inevitable. Durante un tiempo subió su popularidad, dijo que había inventado el agua tibia, que Florida era el estado que más estaba creciendo gracias a su supuestamente magnífica gestión. Y mira dónde estamos ahora. Al rato, ahora, estamos en el nivel de contagios más altos desde que empezó esta pandemia. Entonces, moraleja, aquí no hay misterios. Si tú relajas demasiado las cosas, descuidas la distancia social, descuidas el uso de mascarillas, no insistes constantemente en que hay que vacunarse, va a haber un aumento de casos de COVID. Y aquí lo estamos viendo en la Florida. Y al respecto, quería contarte que a menor nivel está ocurriendo también en el resto de Estados Unidos, porque esto de la variante Delta ha significado un aumento significativo de casos en todos lados, no tanto como en la Florida, pero en todos lados. Y eso hace que cada vez más empresas estén reconsiderando sus anuncios iniciales de que iban a volver al trabajo presencial ya, ahora, en agosto, en septiembre, en octubre. Fíjate que Twitter, por ejemplo, hace apenas 2 semanas había anunciado el regreso del 50% de sus trabajadores a sus oficinas en San Francisco, Nueva York, para que trabajen presencialmente, y ahora en las últimas horas se acaba de dar vuelta y decir no, tenemos que postergar esta decisión hasta nuevo aviso, porque esta variante Delta ha hecho aumentar enormemente los contagios. Lo mismo pasó en días recientes con el New York Times, también postergó su decisión anterior de que sus empleados vuelvan a trabajar presencialmente. Lyft, Apple, Uber, Google, o sea, las principales empresas que habían anunciado el regreso a la oficina o por lo menos el regreso parcial, anunciaron en las últimas horas que van a postergar hasta octubre, noviembre y algunos hasta principios o mediados del 2022 esa decisión. Yo creo, Emilio, que esto va a confirmar lo que vengo diciendo desde hace varios años, antes de la pandemia ya, de que vamos a una tendencia duradera hacia el trabajo híbrido. Algunos días por semana en la oficina, otros días en casa o viceversa. Esto va a ser
para mí, irreversible. Primero porque es obvio que esta pandemia va a tener altos y bajos, no va a ser una cosa que va a terminar, y si termina, lamentablemente, es posible que venga otra. Segundo, porque esto es un estatus que va a ser cada vez más duradero. La gente se está acostumbrando a trabajar en casa y las empresas se están acostumbrando a que su gente trabaje en casa. Es un tema generacional. Hay cada vez más encuestas que están mostrando que, aunque la gente de mayor edad añora regresar al trabajo presencial, los jóvenes no. Por eso las compañías tecnológicas son las que fueron, digamos, las primeras en permitir el trabajo remoto, porque su gente, además de hacer un trabajo que se hace más fácilmente remotamente, no quería volver a la oficina. Y entonces, ahora estamos viendo una nueva encuesta del Conference Board que muestra que muchísimos más jóvenes que no tan jóvenes no quieren volver al trabajo presencial. De manera, Emilio, que, como lo decía en mi reciente libro, Sálvese quien pueda, sobre el futuro del trabajo, los trabajos van a ser cada vez más independientes, cada vez más temporales, cada vez más flexibles. Y estos vaivenes de la pandemia, esto que estamos viendo hoy en Estados Unidos, con la postergación del regreso al trabajo presencial de las empresas, es un ejemplo clarísimo de que, al contrario de lo que vaticinaban algunos hace apenas 2 o 3 semanas, no vamos a volver a trabajar permanentemente en las oficinas o en las fábricas. Vamos a volver, pero de una manera flexible, algunos más, otros menos, pero el mundo no va a ser igual. Es ¿Cómo que lo ves? yo creo, mi querido Andrés, que hubo dos grandes errores que cometió el gobierno de los Estados Unidos. Primero que nada, estos, digamos, viajes que se estaban haciendo, en el caso, por ejemplo, de Miami, estos tours en el que eran tours de vacuna, que llevaban extranjeros a que se fueran a vacunar y de lo que nos enteramos acá en México, que había tours así de vente, te tomas la vacuna, te ponen la vacuna, haces tu tour ahí, estás de vacaciones y te regresas a México después de un tiempo. Y la otra que yo creo también que cantaron victoria antes de tiempo. Todavía no estaba al 100% el control de la pandemia y ya había lugares como Nueva York, como en Filadelfia, que ya el uso del cubrebocas ya era prácticamente el olvido. Bueno, yo haría un matiz ahí, Emilio. Yo diría que eso es especialmente el caso de la Florida, porque el motivo por el que tantos neoyorquinos y californianos vinieron a la Florida en el último año, especialmente a Miami, además de que los impuestos son más bajos, es que era mucho más abierto que Nueva York o que San Francisco o que California. Acá hubo un relajo total. Y el motivo del relajo es porque este es el estado al que ha venido Trump a radicarse. Este es el estado donde Ron DeSantis, que es un trumpista acérrimo, el gobernador de la Florida, quiere presentarse a ser presidente, aparentemente, y está apelando a las bases de Trump, que son, por lo menos parcialmente, antivacunas, antimascarillas, anti todo esto, anticiencias. Entonces, yo creo que aquí en Florida se cantó victoria antes de tiempo. Yo no diría que lo mismo pasó a nivel de Estados Unidos, porque recordemos que Biden, desde que entró al gobierno, dijo: yo no soy Trump, yo no canto victoria, yo no subestimo esta pandemia es gravísima, está matando a miles de gente, esto es grave. Entonces, creo que es un fenómeno estatal propio de un país donde Claro, las leyes son muy diversas según el estado en el que hablemos. claro. Pero hoy día, y este nuevo récord de contagios en Florida lo confirma, es un caso principalmente del estado de la Florida, que es el campeón de Estados Unidos en casos hoy, y en buena medida la responsabilidad es del gobernador. Y increíblemente, Emilio, porque es increíble para quienes lo miramos, digamos, como sufrientes o como gente preocupada por el tema, es que al fin y al cabo estas decisiones son políticas.
Son los políticos los que están decidiendo en función a veces de sus propias carreras políticas qué va a pasar con las políticas públicas en materia de prevención y prevención del coronavirus. A ver si Es hacemos, increíble. a ver si hacemos caso aquí, vemos ese espejo, querido Andrés, porque igual por decisiones políticas aquí se anunció hoy el regreso de los burócratas, pero la mayoría no regresó hoy. Y la verdad quiero aprovechar tu presencia, mi querido Andrés, porque quiero preguntarte cómo vieron los medios estadounidenses la consulta de ayer. Digo, tenerte es un lujo y pues que tú nos cuentes cuál fue la repercusión de la consulta popular allá, me parecería importante. La repercusión, diría, fue nula, cero, o sea, nada, niente, porque ya antes de la consulta los principales medios habían pintado esta consulta popular como un ejercicio de populismo, un derroche de dinero innecesario para promover a un gobierno, la figura del presidente López Obrador. Pero fíjate que esta mañana, puede ser que ahora, en estos minutos, haya salido algo, pero yo me fijé al poco rato antes de estar con ustedes, Fabiola, y el New York Times, cero, nada. El Washington Post publicó ahí por atrás, en su página web, una noticia ni siquiera propia, sino de una agencia de noticias, diciendo que la consulta popular había traído poquísimo interés, poquísimos votos en México, a pesar de haber significado un gasto de $25 millones. Una insinuación de que esto fue una fantochada, una payasada total, aunque no lo dicen. No sirvió de nada. Bueno, gracias, mi querido Andrés. Te mandamos un abrazo. Gracias, Emilio. Hasta luego. Gracias, Fabiola. Hasta siempre.